Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver que existen, aparte de la predisposición genética, diferentes factores del medio ambiente que contribuyen al desarrollo de la obesidad. Que esto nos va a traer como consecuencia el desarrollo de obesidad y obviamente varios parámetros relacionados con el síndrome metabólico. El estudio Dimemex encontramos que 1 de cada 2 mexicanos arriba de 20 años en la Ciudad de México presenta síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Pues es la presencia de 3 de estos 5 factores: triglicéridos altos, obesidad, hiperglucemia, hipertensión o bajas concentraciones de HDL. ¿Y por qué es importante el síndrome metabólico? Porque estos sujetos en un futuro tienen 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y se sabe que aproximadamente el 80% de estos sujetos con diabetes tipo 2 va a morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, uno de los también hallazgos muy importantes que encontramos en esta población de sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México es que el consumo de calcio es de aproximadamente 600 miligramos. ¿Cuál es la recomendación de calcio? Pues tenemos alrededor de 1000 a 1200 miligramos por día. Esto quiere decir que estamos consumiendo la mitad de la recomendación de calcio. Entonces, pues, ¿cuál era la solución? Pues consumir leche. ¿Cuál es el problema? Que el 70 al 75% de la población mexicana es intolerante a la lactosa. Como ustedes ven, la intolerancia a la lactosa, después del destete, la capacidad de secretar lactasa disminuye, dando lugar a la deficiencia de lactasa o lactasa no persistente. Pero vean ustedes que esta deficiencia de lactasa da lugar a que la lactasa no digerida llegue hasta el colon, ocasionando mala absorción de la lactosa y posiblemente intolerancia a la lactosa, que es acompañada de síntomas gastrointestinales como gas, metano, ácidos grasos de cadena corta y diarrea. ¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa? Vean que el 75% de la población mundial o mexicana no induce la expresión de este gen que va a producir la lactasa, y entonces la lactosa entra directamente al intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas bacterias, la van a fermentar. Aquí vamos a ver las moléculas de lactosa. Esto nos va a ocasionar distensión del intestino, inflamación, gases, un aumento de los ácidos grasos de cadena corta que van a traer agua, y esto es lo que nos va a producir la diarrea. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pues pastillas de lactasa que ayudan a romper la lactosa. Sin embargo, estas pastillas no aportan el calcio, y recuerden que la población mexicana está consumiendo aproximadamente la mitad de la recomendación de calcio. Entonces, la otra opción sería la adición de probióticos. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los probióticos, ya que son organismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio al huésped y producen beta-galactosidasa o lactasa. Cuando ustedes se consumen el yogur, este yogur va a tener bacterias vivas saludables como Lactobacillus acidophilus, que esta bacteria va a producir la lactasa, Streptococcus thermophilus, que también va a producir lactasa, o Bifidobacterium longium, que produce menos hidrógeno. Entonces, estas bacterias que se encuentran en el yogur, pues van a hacer el trabajo de estar rompiendo la lactosa, y de esta manera se va a poder absorber adecuadamente la glucosa y la galactosa, me van a disminuir los gases, la diarrea, y mi ingesta de calcio va a mejorar. Entonces, aproximadamente el aporte de calcio tanto en la leche como en el yogur es muy similar. Las guías alimentarias y de actividad física en contexto de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, que publicó la Academia Nacional de Medicina, recomienda 2 porciones de leche, queso o yogur, debido a los problemas de obesidad. Por lo tanto, se recomienda que la leche sea baja en grasa, aproximadamente de 1%. Pero no nos hablan mucho de las estrategias que debemos tener para el control de la obesidad. Entonces, una de las recomendaciones sería el consumo de más prebióticos. No estamos comiendo los suficientes probióticos. Estos alimentos son altos en inulina, dietas basadas en alimentos de origen vegetal, más fibra soluble. Recuerden que la población mexicana, la recomendación de fibra es baja, y que estamos consumiendo bajos alimentos con fibra.
alimentos funcionales, alimentos con índice glucémico bajo y consumo de antioxidantes. Y un alimento funcional son alimentos que, además de aportar un valor nutricio, proveen beneficios específicos sobre la salud y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Aquí sí existía una controversia, muchos decían que todos los alimentos eran funcionales, pero vamos a ver aquí rápidamente una diferencia de lo que es un nutrimento esencial o un alimento funcional. La vitamina C sabemos que es un nutrimento indispensable que si no lo consumimos en concentraciones adecuadas nos puede ocasionar una enfermedad que es el escorbuto y en ocasiones más drástica la muerte. Por eso es indispensable, es esencial. Sin embargo, por ejemplo, otro de los alimentos que hemos estudiado mucho en el departamento es la soya. La soya la podemos o no la podemos comer, pero hay suficiente evidencia que indica que tiene un beneficio para la salud, por lo cual se le considera un alimento funcional. Esta declaración de salud que ha sido aceptada para el yogur por la European Food Safety Authority, de que los cultivos vivos en el yogur o leches fermentadas mejoran la digestión de la lactosa del producto en individuos quienes tienen dificultad de digerir la lactosa. Entonces, acuérdense que se estima que aproximadamente el 75% de la población mundial pierden la actividad de lactasa después del destete. El índice glucémico es un valor asignado a los alimentos basado en qué tan rápido o despacio incrementan los niveles de glucosa en sangre. Entonces, un valor de 100 representa el estándar y equivale a 50 gramos de glucosa. Entonces, el índice glucémico es el área bajo la curva del alimento prueba por 100 entre el área bajo la curva del alimento estándar. Vean ustedes que hay 3 valores de índice glucémico. A la gente que tiene sobrepeso, obesidad o diabetes se le recomienda que consuma alimentos con un índice glucémico bajo, que debe de ser abajo de 55. Los índices glucémicos medios van de 56 a 69 y un índice glucémico alto son a mayores de 70. Entonces vemos que hay alimentos con un índice glucémico bajo como las leguminosas, la avena, los vegetales, y hay alimentos con índice glucémico alto como la glucosa, la papa y el arroz. Los alimentos con índice glucémico bajo tienden a liberar la glucosa más despacio y continuamente, se recomiendan para promover la pérdida de peso y se recomiendan en personas con diabetes. Los alimentos con un índice glucémico alto liberan glucosa rápidamente, ayudan a recuperar energía después del ejercicio y esto se recomienda en corredores de larga distancia, pero debido a que México tiene graves problemas de obesidad, recomendamos el consumo de alimentos con un índice glucémico bajo. ¿Cómo podemos medir el índice glucémico de un alimento? Nosotros en el Departamento de Fisiología de la Nutrición seguimos la norma, esta norma BS ISO 26642, para cumplir todos los requisitos para determinar el índice glucémico de los alimentos. Los sujetos se necesitan, la norma pide que sean un mínimo de 10 sujetos sanos, sin alergia a los alimentos, sin consumo de medicamentos y sin ninguna enfermedad. Aquí probamos 3 yogures, el Activia ciruela, el Core sólido manzana y el Benegastro natural. ¿Y qué es lo que vemos? Que este yogur tiene un índice glicémico de 39, por lo cual se considera un índice glucémico bajo. El Core sólido de manzana tiene un índice glucémico de 38. Vean que el área bajo la curva es menor que el del estándar, que es la glucosa. Y el Benegastro natural tiene un índice glicémico de 41. Estos de los 3 que tienen un índice glucémico bajo. Ya tenemos el índice glucémico de diferentes yogures. El Activia bebible tiene un índice glicémico de 39. Activia sólido de fresa con granola empieza a aumentar, probablemente debido a la presencia de la granola, se puede considerar de bajo a medio. El Benegastro natural de 41, el Danone sólido de manzana 38 y el Oikos sólido natural de 18. Entonces vean que sí existen en el comercio diferentes yogures con índice glucémico bajo. Los antioxidantes son sustancias que neutralizan a las especies reactivas donándoles electrones. De esta manera se evita que las moléculas como los lípidos, las proteínas y el DNA sean dañados. Entonces, por eso es importante que nosotros
consumamos nuestros antioxidantes. Cuando hay un desequilibrio en la producción de especies reactivas y nuestro sistema antioxidante que tenemos en el cuerpo, se produce lo que se denomina el estrés oxidativo, que se define como un desequilibrio entre la formación de especies reactivas y los sistemas biológicos que sirven para detoxificar. Por eso es importante que nosotros consumamos nuestros antioxidantes. Los diferentes tipos de yogures tienen un rango adecuado de actividad antioxidante. Veamos que el que tiene más actividad antioxidante es el griego natural y que después le siguen todos estos. ¿Qué tipo de yogur debo de consumir? Pues el yogur que sea bajo en grasa y además con un índice glucémico bajo, esto es muy importante. ¿Y qué tipo de edulcorante debemos de consumir en el yogur, natural o artificial? Actualmente tenemos un proyecto muy grande de edulcorantes naturales y artificiales en el instituto. ¿Y qué es lo que vimos? Que el alto consumo de sacarosa, que es el azúcar de la mesa, produce hipertrigliceridemia, hiperglucemia, inflamación mediada por el lipopolisacárido y modificación de la microbiota. Pero también vemos que hay edulcorantes artificiales, que vemos que el alto consumo de sucralosa, por ejemplo, produce hiperglucemia también, aumento de algunas citocinas inflamatorias como TNA-alfa y lipogénesis. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos graves problemas de obesidad, nos gusta el dulce y entonces, ¿con qué vamos a endulzar nuestro yogur? Todos los yogur de diferentes marcas tienen actividad antioxidante, pero cuando yo le añado la miel, encontramos que aumenta significativamente la actividad antioxidante. Entonces es importante que para los problemas de obesidad y sobrepeso que tenemos en el país, consumamos yogures naturales y que los endulcemos con un poco de miel. Vamos a resumir. El yogur es un alimento funcional, ya vimos por qué, porque además de su valor nutricio tiene un efecto benéfico para la salud, disminuyendo la intolerancia a la lactosa. Como lo podemos aquí, puede disminuir la intolerancia a la lactosa, contribuye a la ingesta de calcio. Consumir yogur con un índice glucémico bajo es lo más recomendable para actualmente en México. Los diferentes yogures tienen actividad antioxidante y esta actividad antioxidante puede ser debido a la presencia de péptidos bioactivos y se recomienda el consumo de yogures bajos en grasa y altos en proteína, como el griego para los pacientes con diabetes tipo 2. Muchas gracias por su atención.